Si hoy sientes que tu barca se hunde, recuerda esto: Jesús calma la tormenta. Hay un tipo de miedo que no se explica con palabras. El miedo que llega cuando el agua empieza a entrar, cuando el viento te empuja donde no quieres ir, cuando miras alrededor y entiendes con una claridad brutal que no controlas nada. Ese miedo lo conocieron hombres duros, pescadores del mar de Galilea, gente acostumbrada a la noche, al frío, a las corrientes traicioneras. Y aún así, aquella noche, temblaron. Hoy vamos a subir a esa barca con ellos para ver cómo Jesús trata una tormenta y para llevarnos una enseñanza simple. Cuando todo se mueve, cuando todo ruge, cuando tu vida parece perder equilibrio, Jesús no solo está cerca, Jesús tiene autoridad. Y su paz no depende del cielo despejado. Aquel día había sido largo. Jesús había hablado junto al agua hasta que la voz se le hizo áspera. Parábolas sencillas, semillas, tierras, cosechas, palabras que entraban como luz por una rendija. Algunos entendían, otros se quedaban mirando, y muchos solo querían seguirlo, por curiosidad o necesidad. Los discípulos lo vieron todo, la multitud apretando, los enfermos buscando un toque, los niños acercándose sin miedo, y Jesús, firme, cercano, sin perder la calma. Cuando el sol empezó a caer, el aire se enfrió, y las sombras se alargaron sobre el lago. Entonces Jesús dijo una frase corta, sin adornos: pasemos al otro lado. No era un capricho, era dirección. Era como si Jesús supiera que al otro lado había algo que debía ocurrir, pero no explicó el plan. Solo dio el rumbo. Y ahí empieza la fe de los discípulos, porque la fe muchas veces no recibe un mapa, recibe una orden, y te pide avanzar, aunque no lo entiendas todo. Ellos sueltan amarras, empujan la barca, sienten cómo el casco se separa de la orilla, y el murmullo de la gente se queda atrás. Otras barcas también salen, no van solos, las siluetas se recortan a lo lejos. Pequeñas sombras sobre un agua que todavía parece mansa. En la barca de Jesús hay olor a madera mojada, a cuerda gastada, a red vieja. Es la barca de pescadores, no un barco de lujo. Sus tablas conocen golpes y sus manos conocen trabajo. Es una barca normal, para gente normal. Y tal vez por eso esta historia golpea tanto. Porque Dios decide mostrar su poder en lo común. Allí están hombres que han vivido del agua. Algunos de ellos, como Pedro y Andrés, como Santiago y Juan, habían pasado noches enteras sobre ese mismo lago. Sabían leer el cielo, sabían oler el cambio de viento, sabían cuándo volver a la orilla, y ese conocimiento les daba seguridad. Esto lo controlamos. Esto lo sabemos. Jesús está cansado, no como un actor que finge, cansado de verdad. Se va a la popa, se recuesta sobre un cabezal y se duerme, mientras los discípulos se reparten tareas, velas, remos, timón. Jesús duerme. Ese sueño también predica, porque Jesús duerme con el viento alrededor, como quien descansa en el Padre. No es pasividad, es confianza. Por eso, cuando tú ves a Jesús dormido en tu historia, no lo leas como abandono, léelo como soberanía. Y aquí hay algo que conviene mirar sin prisa. Jesús duerme, y el mar todavía está tranquilo. Jesús duerme, y el cielo todavía no amenaza. Jesús duerme, y los discípulos todavía se sienten capaces. Porque a veces el peligro no llega cuando tú estás listo, llega cuando te confías. Pasa un rato, la barca avanza hacia la oscuridad del centro, la orilla se vuelve una línea borrosa, las voces se apagan, el sonido del agua cambia,
se vuelve más grave, más profundo. El viento roza la vela. El casco corta el lago con un ritmo que casi hipnotiza. Y el cansancio se pega a los hombros. Y entonces, sin aviso, el viento cambia. En el mar de Galilea esto podía pasar. El lago está rodeado de montes y de repente una ráfaga baja con fuerza, como un golpe. Primero es un empujón, una sacudida, un giro brusco del timón, luego viene otra ráfaga, más dura, y otra. El aire deja de ser brisa, se convierte en fuerza. El cielo se cierra, como si alguien hubiera bajado una tapa, y el agua empieza a romperse en olas. La noche se vuelve más oscura, como si las nubes tragaran la luna. El horizonte desaparece, ya no hay orilla, solo hay ruido, solo hay espuma, solo hay un suelo que se mueve debajo de tus pies. Las olas no suben de manera elegante, suben como paredes, como golpes. El casco cruje, la madera se queja, la barca sube y cae, y cada caída es un puñetazo en el pecho. El agua salta dentro, al principio poca, luego más, hasta que los pies están hundidos y resbalan. Los discípulos reaccionan con reflejos antiguos. Uno sujeta el timón con los brazos tensos. Otro toma un remo para corregir el giro. Otro empieza a sacar agua con lo que encuentra. Un cuenco, una tela, las manos. Gritan instrucciones, pero el viento se las traga. La lluvia o la espuma les golpea la cara. Y el miedo, ese miedo crudo, empieza a subir en una tormenta. La mente se encoge. Dejas de pensar en mañana. Solo piensas en sobrevivir los próximos segundos. Intentan orientar la barca. Buscan una referencia. Cualquier sombra que diga, vamos bien. Pero el lago está como una boca abierta. Y la barca parece un juguete. Algunos miran hacia las otras barcas y ya no las ven. Tal vez se perdieron en la oscuridad. Tal vez se alejaron. Tal vez están luchando igual. Pero en ese instante, los discípulos sienten que el mundo se reduce a un solo punto. Su barca, su agua, su viento. La barca parece llenarse más rápido de lo que pueden vaciarla. Uno tropieza, otro casi cae. Una ola entra entera y los empapa como si el mar hubiera decidido entrar a vivir con ellos. Y en medio de esa lucha, aparece una idea que los desarma. Jesús está atrás. Jesús está dormido. Al principio, nadie quiere creerlo, porque la escena es absurda. Pero cuando miran, lo ven, su cuerpo recostado, su rostro en paz, el manto pegado a la piel por la humedad, y aún así, su descanso intacto. Y aquí nace la pregunta que también nace en nosotros. Si Él está, ¿por qué esto sigue? Si Él es bueno, ¿por qué el viento no se detiene ya? Los discípulos aguantan un poco más, como quien se niega a aceptar que necesita ayuda. Y hay algo de orgullo ahí, el orgullo que dice, yo puedo, yo aguanto, yo resuelvo, hasta que el orgullo se rompe, porque el agua no entiende de orgullo y la tormenta no negocia. Llega un punto donde la amenaza ya no es una sensación, es realidad, el tipo de realidad que te obliga a mirar a tus compañeros a los ojos y pensar, podemos morir aquí. Y cuando eso ocurre, el corazón no solo siente miedo, siente también rabia, rabia de que el cielo sea así, rabia de que el mar sea así, rabia de que Jesús esté dormido. Entonces corren hacia Él, lo despiertan, con manos temblorosas, con el corazón a golpes, y su oración sale como un reproche. Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Esa frase tiene filo, no es una oración bonita, es una oración verdadera. Muchos de nosotros hacemos lo mismo. Interpretamos la calma de Dios como distancia.
Si no responde en el minuto exacto, pensamos que no está. Si no cambia la circunstancia al instante, creemos que se olvidó. Pero esta barca demuestra lo contrario. Jesús estaba, incluso antes de que ellos lo llamaran. Y cuando lo llamaron, su respuesta fue inmediata. No porque el miedo mandara, sino porque su amor gobierna. Y si hoy tú estás así, si te ha salido una oración rota, una oración que suena a queja, que sepas esto: Jesús no se escandaliza por tu desesperación. Él prefiere un grito sincero antes que un silencio orgulloso. Jesús se incorpora. No hay pánico en su rostro. No hay prisa desesperada. Solo autoridad tranquila. Como si se levantara en una casa propia. Como si ese mar le perteneciera. Jesús mira la tormenta y no negocia con ella. No la analiza. No la teme. Se pone en pie, o al menos se yergue con firmeza, en una barca que se mueve. Y eso ya es un mensaje, porque cuando todo tiembla, Él no tiembla. Reprende al viento y dice al mar: calla, enmudece. No es un deseo, no es un ojalá, es un mandato. La voz de Jesús no compite, corta. Así, el viento cesa y se hace una gran bonanza. De golpe, calma, los músculos siguen tensos por inercia, el pecho sigue subiendo y bajando por el susto, pero el mundo cambia de tono. Las olas caen, el agua se alisa, el crujido disminuye y el aire se vuelve respirable. La barca se estabiliza, el agua que quedaba dentro ya no sube, se queda quieta, como un testigo. Los discípulos se quedan mirando, empapados, con el agua aún en los tobillos, sin entender lo que acaban de presenciar. Y es aquí donde muchos esperarían un abrazo, una felicitación, una frase tierna. Pero Jesús hace algo mejor. Jesús los enseña, los mira y lanza dos preguntas que atraviesan la noche. ¿Por qué estáis así atemorizados? ¿Cómo no tenéis fe? No les pregunta si la tormenta era real. Era real. No les dice que no sintieran nada. El cuerpo siente, pero les muestra el centro. El miedo tomó el mando porque dejaron de mirar al Señor. La tormenta, en realidad, había revelado algo, que ellos sabían manejar redes, pero no sabían descansar el corazón, que confiaban en su experiencia, hasta que la experiencia se queda corta, y que cuando la barca amenaza, se les olvida que el Creador está dentro, y entonces nace otro temor, un temor distinto, no el miedo a morir, sino el temblor de estar delante de alguien que no es un rabino común, porque un hombre no manda al mar. Los discípulos se dicen entre sí, casi en susurro: ¿quién es este, que aún el viento y el mar le obedecen? En ese silencio, el lago parece un espejo oscuro. La espuma cae por los bordes del casco. Las manos siguen agarradas a cuerdas que ya no tiran. Y la mente intenta ponerse al día. Porque lo que acaba de ocurrir no cabe en una explicación humana. Esa es la pregunta que el texto quiere dejarte en las manos. Porque esta historia no es solo Jesús hace un milagro. Esta historia revela su identidad en la Biblia. El mar representa caos, peligro, fuerzas que el hombre no domina. Y aquí, Jesús habla y el caos obedece. Eso no lo hace un simple maestro. Eso lo hace el Señor, el Dios que en el principio habló, y el mundo se ordenó. Ahora está en una barca, y vuelve a hablar, y el mar se ordena. Y fíjate en algo más. Jesús no calmó primero la tormenta para luego subirse a la barca. Jesús ya estaba en la barca cuando la tormenta empezó. Eso significa que estar con Jesús no te exime de olas, pero sí te asegura
que no estás abandonado. La barca sigue su camino, porque todavía hay otro lado. Y en esa travesía, ya con calma, el sonido del agua es distinto. Ahora parece un susurro. Los discípulos no celebran con gritos. Se quedan callados, como quien ha visto demasiado, como quien entiende que estaba a segundos de perderlo todo y que alguien lo sostuvo. Y no olvides esto, la gran bonanza no borra lo que vivieron, solo lo reordena. El corazón aprende rápido cuando ha estado al borde. Por eso, esa calma no es solo alivio, es testimonio. Es Dios diciendo, yo estaba aquí, aunque tú solo veías espuma. Y esa frase, si la guardas, te sostiene en la siguiente ola. Ahora trae esto a tu vida, sin sentimentalismo, con verdad. Puede que hoy tu barca se sienta pequeña. Puede que estés remando y no avances. Puede que el agua ya haya entrado y estés agotado de achicar. Puede que el viento sea una situación que no controlas, una enfermedad, una presión económica, un conflicto en casa, una decisión que te supera, una culpa antigua, un futuro incierto. Y en medio de todo, tal vez lo que más te desconcierta es esto. Tú oras y parece que Jesús duerme. No porque no le importe, sino porque Él no está amenazado por lo que a ti te amenaza. Su paz no nace de un pronóstico favorable, nace de su autoridad. La gran trampa en la tormenta es pensar que estás solo. La gran trampa es medir la cercanía de Dios por el nivel del ruido. Pero el Evangelio no dice que el discípulo fiel es el que nunca tiene tormenta. El Evangelio muestra discípulos con tormenta y Jesús con ellos. Y aquí viene una verdad que endereza la espalda. Hay tormentas que te encuentran porque estás donde Jesús te dijo que estuvieras. Pasemos al otro lado, lo dijo Él. La tormenta no significa que te equivocaste de rumbo. A veces la tormenta es parte del camino. Entonces, ¿qué hago cuando el agua entra? Primero, reconoce esto. Tu barca no es demasiado pequeña para Jesús. Tu problema no es demasiado grande para Él. El mar obedeció. Así que tu situación no está por encima de su voz. Segundo, no confundas silencio con ausencia. Jesús dormía, pero estaba. Tu sensación de Dios no hace nada no siempre es verdad. A veces, Él está sosteniendo más de lo que tú ves. A veces, Él está enseñándote a no vivir con el corazón agarrado al timón como si todo dependiera de ti. Tercero, haz lo que hicieron los discípulos. Llama a Jesús. Ellos lo despertaron con una oración imperfecta. Y Jesús respondió con poder. Sí. Luego vino la corrección. Sí. Luego vino la pregunta. Pero la corrección no fue para humillarlos. Fue para madurarlos, para llevarlos a una fe más grande que su experiencia. Porque la fe, aquí, no es negar la tormenta. La fe es recordar, en plena tormenta, quién está en la barca. Y esa es la enseñanza, una sola idea central para guardarla. Cuando tu barca se hunde, no necesitas primero un mar sin olas. Necesitas la presencia del Señor. Porque la paz de Jesús no es la ausencia de tormenta. Es su autoridad dentro de la tormenta. Eso significa algo muy práctico. No esperes a tener calma para orar. Ora en medio del ruido. No esperes a sentirte fuerte para llamar a Jesús. Llámalo con la frase real que tengas. No esperes a tener fe perfecta. La fe crece justo en la ola alta. Y cuando la tormenta pase, no olvides la pregunta de Jesús. ¿Por qué temes? ¿Cómo no tienes fe? No para condenarte, sino para sacarte del dominio del miedo. Y aquí está la frase de hoy, para que la repitas cuando lo necesites. Si hoy sientes que tu barca se hunde, recuerda, Jesús
calma la tormenta. Y ahora, ora conmigo, con palabras simples, sin teatro, sin adornos, con fe. Señor Jesús, mira mi barca, mira mi viento, mira mi miedo. Entra en mi barca y dame tu paz. Toma el control, habla sobre esta tormenta, y aunque el mar tarde en calmarse, calma mi corazón por dentro. Dame fe para obedecerte y recuérdame en el ruido que tú estás aquí. Amén. Quédate con una frase memorable para repetirla cuando el viento suba. Jesús en tu barca vale más que 1000 planes en tu cabeza. Si quieres más historias como esta, contadas como relatos bíblicos, con una enseñanza simple al final, ve a la playlist de historias completas del canal. Suscríbete y acompáñame, porque el Dios de la Biblia no solo consuela, también manda, y hasta el mar le obedece.